La tablita entonces que les entregamos esta mañana es un resumen precisamente de las propiedades. Ahí tienen básicamente el esquema de la estructura de la galaxia, donde tenemos entonces el disco, el bulbo, el halo y más o menos las medidas gruesas entonces de las cantidades de las que hemos hablado. Recuerden que obviamente en este dibujito yo no puedo dibujar un bulbo tridimensional. En ese esquemita tan simplecito no puedo dibujar un bulbo tridimensional, de tal manera que no les puedo dar los tres ejes independientes. Pero es para que se hagan más o menos una idea de cuáles son las proporciones. Ustedes entre 4 meses se les va a olvidar cuál es el tamaño del bulbo de la galaxia. Pero la idea es simplemente que tengan eso como una referencia de más o menos qué tan grande es comparado con. La idea no es que se aprendan el número, sino que tengan una idea de las proporciones. Miren entonces en la tablita están los números específicos asociados, por ejemplo, con las propiedades estructurales del disco y con las propiedades estructurales de los asteroides galácticos. Miren que el disco galáctico entonces los compusimos en disco delgado joven, disco delgado grueso y disco grueso. Y pueden ver, por ejemplo, que el disco delgado grueso es el que realmente es más masivo. El disco delgado joven, que está básicamente compuesto de gas, tiene una fracción muy pequeñita comparada con la que tiene el disco delgado grueso, donde está el Sol, donde están la gran mayoría de las estrellas de la galaxia. Y miren que el disco grueso también tiene una masa muy pequeñita, 0.3 por 10 a la 9 masas, 0.3 por 10 a la 10 masas solares, 3 por 10 a la 9 masas solares, es decir, 3.000 millones de masas solares. Eso es relativamente poquito comparado con los 60.000 millones de masas solares que tiene el disco delgado grueso. Miren que la fracción de gas realmente es pequeñita. Si bien nosotros hablamos de manera exagerada en términos de que es que hay gas, de que es que hay un montón de gas, de que es que hay un montón de gas que hay en el disco, cuando uno lo compara con la fracción de masa en el disco delgado grueso, es del orden del 10%. La masa de gas, básicamente. Porque no es tanta, es abundante y es de hecho las regiones en el universo donde se encuentra la mayor cantidad de gas. Por eso hablamos de manera tan exagerada acerca de ese contenido gaseoso. No hay más masa de gas en ninguna parte del universo que en el plano medio de un disco galáctico, y después de todo no es tanta en el universo presente. Antes, hace 5.000 millones de años, hace 7.000 millones de años, obviamente había menos estrellas y entonces había mucho más gas. Miren, la segunda línea que aparece ahí, aparece un LB. Ese LB es la luminosidad. Tiene un subíndice B porque es la luminosidad en azul. Recuerden que usted, depende del filtro que ponga, puede medir una luminosidad en azul, una luminosidad en amarillo, una luminosidad en verde, en infrarrojo, en rayos gamma, o una que nosotros llamamos luminosidad volumétrica, luminosidad en todas las bandas. La que tenemos ahí es la luminosidad en la banda azul, es decir, en la banda visible básicamente. Como si en el filtro azul. Ese lo ponemos en la banda azul porque otra vez está básicamente asociado a la radiación emitida por las estrellas, longitudes de onda visibles. Miren que el disco delgado joven no tiene una luminosidad en azul asociada porque como está compuesto mayoritariamente de gas, si bien hay un montón de estrellas, esas estrellas están metidas en el interior de las nubes de gas y no las podemos ver, entonces no podemos medir esa luminosidad. La luminosidad del bulbo, del disco delgado joven es difícil de medir y simplemente no hay una estimación sensata de él. Pero sin embargo, miren que el disco delgado grueso y el disco grueso como tal, si se pueden ver y tienen una luminosidad dada. Miren que la luminosidad del disco delgado grueso, que es el disco que usted ve, cuando usted ve la galaxia de Andrómeda, lo que está viendo son las estrellas que están en el disco delgado grueso. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para la Vía Láctea es del orden de 2 por 10 a la 10 luminosidades solares, de 20.000 millones de luminosidades solares. Más o menos esa es la luminosidad del disco delgado. Miren que la luminosidad del disco grueso es menor al 10% de la luminosidad del disco grueso. Precisamente por eso es tan difícil de ver. Es muy tenue, es muy difícil de ver. ¿Ya? Miren que uno es 1.8 y el otro es 0.02. Las unidades están puestas en la primera columna. Entonces es muy pequeñita. Teniendo una luminosidad tan pequeñita, es muy difícil de ver. Y solamente, básicamente, se ha podido ver el disco grueso en la Vía Láctea y en las galaxias vecinas a la Vía Láctea.
El tamaño básicamente son 25 kiloparsecs, por más que el disco, en efecto, si uno fuera realmente riguroso, si ustedes estuvieran viendo el curso de Galaxia y Cosmología que estamos en la universidad, aquí en donde aparece el tamaño deberían aparecer diferentes radios. El radio del disco estelar realmente es un poquito más pequeñito que el radio del disco de gas. El disco de gas se extiende un poquito más allá de 25 kiloparsecs. Pero en términos generales, en promedio, el radio del disco galáctico de sus tres componentes es del orden de 25 kiloparsecs, para que no nos compliquemos la cosa con un parsec más y un parsec menos para cada una de las componentes. Para anticiparme la realidad del disco delgado viejo. ¿Cómo, perdón? Disco delgado viejo. Ah, perdón, es disco delgado viejo, sí, es disco delgado joven y disco delgado viejo, no disco grueso. Nada. Y eso que anoche dormí, esto lo hice ayer temprano. A ver, contar. A la Habana y cosas. Lo que vemos de las galaxias y de Andrómeda, lo que dice la teoría del disco delgado, del disco delgado, de la columna de la mitad. Entonces, corrijan ahí, no es disco delgado grueso, es disco delgado viejo. bien. Recuerden que no es, el disco delgado grueso no existe, es el disco delgado viejo. Eso es una ¿cómo se llama? No, ahí está el disco. La cuestión es que en el dibujito aparece el disco delgado y el disco grueso. No hice la descomposición del disco delgado y el grueso, el delgado joven y el delgado viejo. Solo lo que vemos es el delgado grueso. Ajá. Delgado viejo. Delgado viejo. Dice la cosa. Se me quedó en la boca. Les estoy contagiando. Miren en efecto que también aparece el grosor característico. Otra vez, se llama grosor característico porque son estructuras que no tienen un borde bien definido. Son como una nube. En efecto, son una nube. Es una cosa que se va difuminando. Hay un gradiente que va marcando donde termina. De tal manera que definir el borde del disco delgado joven o el borde del disco delgado viejo no es posible porque no hay un borde. No hay una frontera. Lo que hablamos es el tamaño característico, el tamaño de la región donde de forma característica está la mayor concentración de material en esa componente de la galaxia. En el caso del disco delgado joven, tenemos que es del orden de 0.1 kiloparsec, más o menos entre 50 y 100 kiloparsecs a lo sumo, y los otros dos son entre más o menos 0.35 kiloparsecs, 350 kiloparsecs a 500 kiloparsecs y hasta 1 kiloparsec el disco delgado, el disco grueso como tal. También aparecen los números asociados a la metalicidad, como lo habíamos discutido entonces. El disco grueso tiene las estrellas con la menor metalicidad posible, mientras que las estrellas que se observan en el disco delgado joven tienen la mayor metalicidad posible, y la edad. Ojo con ese número que aparece ahí con la edad. Hablar de la edad de esas componentes de la galaxia es delicado. Es delicado porque es como hablar, suponga que usted construye un edificio. Entonces suponga que usted construyó un edificio en 1400, 1500 y cada año le hace una modificación sustancial a ese edificio, es decir, cada 100 años, tumba medio edificio y construye un apéndice nuevo. Entonces usted construye un edificio de este, que visto desde encima es esto, en 1500, y en 1600 tumba esta mitad y levanta un edificio nuevo. Y en 1700 tumba esta mitad porque tembló la tierra y cualquier cosa y levanta otro edificio nuevo. Y en 1800 vuelve y levanta otra cosa nueva. Entonces, en la medida del tiempo, usted va tumbando cosas y reconstruyendo sobre ese mismo lugar. Después de 500 años, el edificio original ya no estaba. Por más que usted quiera decir que ese edificio se fundó en 1500. ¿Ya? Lo mismo pasa con las galaxias. Si bien en efecto las galaxias se vienen formando básicamente desde 300.000 años después del Big Bang, la galaxia que vemos ahora no es la misma que se formó al principio, porque como les estaba contando, ellas evolucionan a través de procesos de colisiones. Y cada que una galaxia experimenta una colisión, se desbarata y vuelve y se reconstruye. Entonces la galaxia que se reconstruye no es la misma que usted tenía antes. Estas edades que aparecen aquí son una estimación de, en el caso óptimo, las edades de las estrellas que usted podría encontrar ahí, no necesariamente la edad de esa componente. Por ejemplo, el disco de la Vía Láctea no se formó hace 10.000 millones de años. El disco que vemos ahora muy probablemente se estableció hace 5.000.
¿ya? La cuestión es que todavía podrían encontrarse algunas estrellas que después de todo ese desbarajuste, después de una colisión con otra galaxia, quedaron por ahí localizadas, ¿ya? Entonces, ojo con estas medidas de la edad que aparece ahí, que es simplemente una estimación de la máxima edad que podría asociarse a un objeto en esa componente de la galaxia. Juan, en función de la metalicidad, ¿podemos hablar de la distribución de exoplanetas de la galaxia? Claro, esa es una cosa muy importante y la vamos a discutir cuando hablemos de las propiedades de las galaxias, y es que uno nota que a eso lo llamamos un gradiente de color. El gradiente de color está asociado al gradiente de la metalicidad de las estrellas en la galaxia. Ese gradiente de metalicidad hace que las estrellas sean más rojas y más metálicas aquí de lo que son acá. Como la abundancia de metales es superior aquí, uno puede encontrar un gradiente, y la probabilidad de encontrar planetas alrededor de estrellas debería ser mayor en las regiones cercanas al centro de la galaxia, porque en esa región las estrellas que se formaron de materiales mucho más ricos en metales. Entonces, si en efecto era una cosa que estaba diciendo con Jorge esta semana, como él trabaja con nosotros de formación de planetas, es precisamente, si hay un gradiente en la metalicidad a lo largo de la galaxia, es más probable que se formen planetas terrestres, no cualquier planeta, sino planetas terrestres como Mercurio, como la Tierra, como la Luna, aquí que acá. Porque aquí la abundancia de metales es mayor. Y eso está asociado precisamente con ese gradiente metálico. Y lo mismo lo mismo en la dirección perpendicular. Las propiedades del esferoide galáctico entonces son similares, las que tenemos en la tabla entonces son similares a las que tenemos en la parte superior. Tenemos entonces básicamente los tres esferoides que componen a la galaxia, son el bulbo, el halo estelar y el halo de materia oscura, que otra vez son tres componentes completamente independientes. El bulbo galáctico, miren que es relativamente livianito cuando usted lo mira con el disco galáctico, más o menos un quinto, un sexto de la masa del disco, y miren que la metalicidad tiene una variación sutilmente grande, entre menos 2 y 0.5. Aquí yo les había puesto entre menos 1 y 1. Los números que aparecen aquí son mucho más precisos que los que utilicé en la presentación. Miren los tamaños. En el caso más óptimo, el semieje mayor, el que aparece aquí es el semieje mayor del bulbo galáctico, no supera los 4 kiloparsecs. Mientras que el halo estelar tiene entre 100 y 150 kiloparsecs. Y el halo de materia oscura tiene más o menos 250 kiloparsecs. Miren entonces, si la galaxia tiene 25 kiloparsecs de radio, perdón, el halo de materia oscura tiene 10 veces ese tamaño. ¿Ya? El halo de materia oscura es 10 veces más grande que el disco de la galaxia. Eso está por ahí en la porra. El halo de materia oscura es gigantesco. Miren además la masa del halo estelar, 0.3 por 10 a la 10 masas solares. Hay más masa en la forma de gas en el disco galáctico que masa en la forma de estrellas en el halo estelar. El halo estelar realmente es muy livianito, es muy tenue, y por eso precisamente tiene contribuye tan poquito. De todas formas es importante porque nos ha ayudado a entender con bastante detalle el proceso de formación de la galaxia. Y miren que en la edad, el único que podemos afirmar que tiene del orden de la edad del universo 13.000 millones de años es el halo galáctico, el halo de materia oscura. El halo de materia oscura básicamente se estableció por allá antes de que el universo cumpliera 300.000 años de edad. Y aún así, el halo de materia oscura ha experimentado exactamente el mismo proceso que el disco. El halo de materia oscura, cada que experimenta una fusión violenta, se desbarata y vuelve y se reconstruye, estableciendo una estructura nueva. De tal manera que en el caso óptimo, ese sería la edad el límite superior a la edad que se podría asociar al halo de materia oscura de esta galaxia o de cualquier otra. No, ¿cuánto es casi que se formó esta galaxia? ¿Perdón? Los años que se formó nuestra galaxia. Por eso, dependiendo de qué estrella es la que usted esté viendo, la estructura de la galaxia como nosotros la estamos viendo ahora no tiene más de 5.000, 7.000 millones de años. Antes de eso, el disco galáctico era mucho más chiquitico, y lo que pasó de hecho antes de eso es que la Vía Láctea experimentó una época en la que hubo muchas colisiones con otras galaxias, y el disco que existía hasta ese entonces se desbarató, se volvió chicuca literalmente,
el disco se destruyó por completo y esa galaxia simplemente dejó de existir y se formó una nueva, que es en la que usted está parado, que es en la que usted está parado en este momento. Neutralino no es lo mismo que... Exactamente. Una aclaración entonces, miren que les está hablando que la materia oscura, los halos de materia oscura pueden estar hechos de partículas exóticas, bien sea acciones, WIMPs o neutralinos. Los neutralinos no son los mismos que los neutrinos. El asunto es que en fenomenología de partículas usted tiene partículas y tiene partículas supersimétricas que están asociadas a extensiones del modelo estándar que se conoce una teoría que se conoce como supersimetría. Una cosa que solamente existe en el papel. La supersimetría no se ha verificado, es una teoría que existe en los cálculos, pero no se ha hecho ni una sola observación de ese modelo. El neutralino es una partícula que existe en el modelo estándar supersimétrico y se llama, y es como la contrapartida supersimétrica del neutrino. Entonces es una partícula diferente, completamente diferente. No es el mismo que para aclarar. Bueno, salgámonos de la galaxia, dejémonos de rajar de la Vía Láctea y empecemos a rajar de las vecinas. Ustedes recordarán entonces que el tema estaba caliente más o menos por allá entre 1916 y 1922 con las observaciones de Kaplan y las observaciones de Shapley, que las medidas no le daban a ninguno, las observaciones a uno le daban una cosa, las observaciones a otro le daban otra, y a la final nos dimos cuenta que los dos habían metido las patas. Ese mismo problema que estaba asociado al descubrimiento de la Vía Láctea también estaba asociado a la existencia de las otras galaxias. Si la Vía Láctea resultara ser muy grande, entonces podría darse que lo que para ese entonces se llamaban nebulosas galácticas pudieran ser simplemente nebulosas, objetos nebulares que estaban en el interior de la galaxia. Y había gente que defendía una posición y gente que defendía otra. Había gente que defendía la posición de que no, la galaxia era la única galaxia en el universo y todo lo que veíamos, incluyendo las nebulosas galácticas, estaban en su interior. Y había otra gente que defendía la idea de no tiene por qué. Defendía la idea de los universos isla y decía, no tiene por qué el universo tener una sola galaxia, porque no esos otros objetos nebulares son simplemente otras nebulosas, otras galaxias, que están lejos, en la quinta porra, simplemente que están tan lejos que se ven así de chiquiticos. El asunto era que es realmente duro, otra vez como les decía el otro día, la astronomía está llena de preconcepciones, como la astronomía la hacen los astrónomos, y así no lo quieran la gente, los astrónomos son gente, así no lo crean, los astrónomos son gente, hay preconcepciones. Y cuando uno está en la posición en la que estaban ellos, por ejemplo, hace 100 años, uno no se imaginaba un universo tan grande como el que hubiera implicado tener galaxias regadas por todo el universo. Ahora, para uno es normal que le digan, una galaxia está parada en la quinta porra, 3.000 millones de años, a 3 kiloparsecs, a 50 megaparsecs, cualquier cosa. Porque ahora para nosotros eso ya más o menos es casi, no casi familiar, pero es una cosa que uno más o menos interpreta de manera razonable. Hace 100 años ese no era el caso. Resulta entonces que los universos y yo tengo un libro de astronomía de como de 1914, una cosa así, una pieza histórica, y yo recuerdo que en el libro hablan de la nebulosa de Andrómeda, no hablan de la galaxia Andrómeda. Estos objetos eran nebulosas y estaban dentro de la galaxia. Solamente hasta 1926, cuando este señor fue capaz de determinar la distancia a la galaxia Andrómeda utilizando estrellas variables cefeidas, ya saben cómo funciona la cosa, utilizando estrellas variables cefeidas, él pudo verificar que la determinación de la distancia que obtuvo a este objeto era con creces mucho mayor que la distancia, que el tamaño que Shapley había determinado para la galaxia. Recuerden que Shapley había estimado el tamaño de la galaxia en 100 kiloparsecs y era la estimación del tamaño, la cota superior para el tamaño de la galaxia. La distancia que había determinado Hubble para la galaxia Andrómeda era de 350 kiloparsecs, estaba 3 veces más allá del borde de la galaxia. Definitivamente, con esa sola observación, Hubble resolvió el problema de, bueno, esas cosas están dentro o fuera de la galaxia. Estando a 3 veces el tamaño de la galaxia, definitivamente la nebulosa Andrómeda, lo que ahora nosotros llamamos la galaxia Andrómeda, estaba realmente completamente por fuera del borde y probaba de manera tácita que en efecto esas nebulosas no son cuerpos que están en el interior de la Vía Láctea, sino que son cuerpos que están en la quinta porra y que se comportan o que se deben comportar como decían Manuel Kant, como decían Thomas Wright,
como universos isla, tal cual como se comporta nuestra vida. Ese día realmente, ese día nació la astrofísica galáctica. Entonces, las observaciones de todos estos objetos nebulares que aparecían en los telescopios, esto es un cúmulo de Abel, un cúmulo de galaxias, nos muestra que estos objetos que se ven en el telescopio como moticas de polvo, ustedes ya vieron las fotos tan bacanas que nos mandaron esta semana, no necesariamente se ven como moticas de polvo, pero todos estos objetos entonces están llenando el universo. Las observaciones a partir entonces de Hubble, eso también es una cadena de eventos afortunados, y es que entre 1910 y 1930 se desarrolló una competencia por la construcción de telescopios grandes en el mundo, en Estados Unidos y en Europa básicamente, y empezaron a aparecer telescopios de más de 1 metro. Con telescopios de más de 1 metro, hacer observaciones de cachivaches como este o como esto facilita la recolección de la luz y la observación de las características de las propiedades de esos objetos. Se pudo empezar a tomar espectros de las galaxias, se pudo empezar a tomando los espectros de las galaxias, se empezó a dar cuenta de qué era que estaban hechas las galaxias, se empezaron a notar, por ejemplo, que había movimientos propios en las galaxias, se podían tomar entonces espectros en diferentes partes y empezaron a construir curvas de rotación de esas galaxias y veían que esas galaxias tenían movimientos propios, que rotaban como un sistemita solar. Empezaron a verificar, por ejemplo, entonces que midiendo el espectro desde el centro de la galaxia se daba cuenta, y eso fue algo que hizo el mismo Hubble, que las galaxias todas parecen estarse alejando de la galaxia. Entonces, esa construcción de todos esos observatorios, en Monte Wilson, en Carnegie, en Europa, en el norte de Europa, ahorita no recuerdo cómo es que se llama el telescopio de Rose, no me acuerdo, un telescopio en Inglaterra, ahorita no recuerdo el nombre, en fin, un conjunto de observatorios que empezaron a proveer entonces material, que empezaron a surtir entonces a los astrónomos con una cantidad de datos y con una cantidad de información que nos permitían entonces empezar a construir un zoológico de galaxias. Cuando uno sale y mira entonces las galaxias en el universo, encuentra cachivaches de todo tipo, encuentra que hay galaxias que parecen que tienen un disquito, encuentra que hay galaxias que definitivamente no parece que tienen un disquito, hay galaxias que en efecto creemos que tienen un disquito porque uno ve unas que están así y otras que están así de canto. Nosotros sabemos que las galaxias de disco son galaxias de disco no porque cojamos una galaxia y la rotemos, sino porque tenemos imágenes de algunas que están así y algunas otras que están así. Y a través de eso complementamos la información en los intermedios. ¿Ya? Usted ha mencionado que Hubble estaba enterado de las dos teorías de tamaño de la galaxia. ¿Perdón? Yo no sé cuál de las dos apoyaba, pero terminó apoyando la de Shapley. Porque paradójicamente Shapley, que había mostrado que la galaxia era gigante, pensaba que la galaxia era una sola galaxia en el universo, al ser tan grande. Pensaba que al ser tan grande todo el universo estaba contenido en un interior. Entonces cuando Hubble reunió sus datos, concluía que la teoría de Shapley no es lo que a él no se le vino la última y bajó mal esta. Sí, pero esas cosas pasan. No, hay una cosa y en ciencia es, si usted hace ciencia con algún tipo de seriedad, tiene que admitir que lo que uno propone cuando hace ciencia son modelos. Que como cuando uno está haciendo ciencia, lo que está haciendo es proponer modelos, uno sabe que eventualmente ese modelo es correcto o es falso a la luz de un conjunto de evidencias. De tal manera que cuando el modelo que usted propone termina siendo correcto a la luz de un conjunto de evidencias, usted pone muy contento. Cuando es falso uno se pone triste, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la naturaleza. ¿Ya? Entonces yo no creo que Shapley se haya cortado las venas por eso. No creo que Shapley se haya cortado por las venas por eso. De hecho pasa mucho que nos llega, hace un trabajo, publica un artículo, propone un modelo y a los otros 8 días llega otro fulano, publica un modelo diferente y el de ese fulano es mejor que el suyo y ya, parejo y tal. Pero no, pues estás hablando es pensando en que por eso el asunto otra vez es ciencia. Entonces, cuando Hubble hace las observaciones, él llega y reporta sus resultados.
Pero el asunto es que realmente esas observaciones que reportó Hubble ya las había hecho alguien más antes. La recesión de las galaxias era algo que ya se había visto antes. Lo había visto un astrónomo, por ejemplo, que se llamaba Vestus Slipper. Ya había verificado ese tipo de cosas. La cuestión es que Hubble las observó de manera sistemática, hizo las observaciones de manera sistemática e interpretó los datos a través canalizó los resultados interpretándolos como la expansión del universo. Vestus Slipper, por ejemplo, ya lo había visto y lo había dicho, sí, parece que las galaxias están alejando. ¿Por qué? No me importa. No le paró bola. Este man hizo las observaciones, las compiló e hizo la interpretación y propuso, vea, es que se están alejando porque parece que es que lo que pasa es que el universo se está expandiendo, entonces rata de expansión tiene que satisfacer una regla de este tipo, ¿ya? Entonces la cosa va más o menos en esa dirección. Entonces, ¿cómo verificamos que las nebulosas están por fuera de la galaxia? ¿Cuál es la forma más? ¿O cómo lo hizo Hubble? Exactamente. Mira la distancia, resuelve el problema de raíz. Si usted ya sabe cuál es el tamaño que tiene la galaxia, tiene una estimación del tamaño máximo que tiene la galaxia, mira la distancia de las galaxias a esas nebulosas y verifique. Si esa distancia es mayor que el tamaño de su galaxia, esos objetos definitivamente están en la corona, están completamente por fuera del borde de la galaxia, son objetos extragalácticos. Extragalácticos. Entonces, Hubble, aparte de, como él tenía entonces la oportunidad de hacer una observación sistemática de las galaxias, y en efecto eso fue lo que hizo, para la época entonces ya existía un catálogo con una cantidad numerosa de observaciones. Recuerden que estaba el catálogo de Messier, por ejemplo, donde estaban organizadas las nebulosas, más o menos 105 objetos, entre cúmulos globulares, cúmulos abiertos, nebulosas planetarias y galaxias, en los cuales ya se tenía catalogadas un cierto número de galaxias. A principios de 1900, un astrónomo de apellido Dreyer ya se había también sentado a organizar un catálogo de esos objetos nebulares, el que ustedes ahorita conocen como el catálogo NGC, de New General Catalogue, donde se catalogaban más o menos 5.000 objetos entre cúmulos de galaxias, nebulosas galaxias y cúmulos globulares. De tal manera que ya había suficiente información. Había al menos 100 galaxias observadas en el universo, de hecho había más, había alrededor de 1000 galaxias. Entonces ya había un sustrato suficiente como para empezar a pensar en la variedad, en los diferentes posibles tipos de galaxias que usted encuentra cuando se hace observaciones. En efecto, con ese montón de observaciones, la gente se empezó a dar cuenta que había objetos extragalácticos que tenían diferentes presentaciones. La mejor forma de tratar de organizar un conjunto de observaciones y tratar entonces de construir un modelo y de interpretar esas observaciones es catalogarlos. Eso es lo que hacen los biólogos, por ejemplo. Ellos llegan, salen, empiezan a mirar cuántos mosquitos, cucarachas, gusanos, cuánta cosa hay. Ellos los miran todos, los observan todos, pero luego los empiezan a clasificar. La clasificación le permite formar familias, y organizando grupos de animalitos en familias, usted puede explicar las relaciones entre diferentes familias y la evolución de una familia y las conexiones entre ellas. Y puede construir modelos, exactamente, hacer una clasificación taxonómica del asunto. En astronomía, entonces, uno decide hacer lo mismo porque es una metodología que funciona, es una metodología exitosa. De tal manera que habiendo entonces un surtido de observaciones grandes de objetos extragalácticos, los astrónomos, en particular Edwin Hubble, que fue el que hizo esta tarea por primera vez, se dedica entonces a organizar y catalogar todos esos objetos extragalácticos, todas esas galaxias, de acuerdo a las propiedades que se podían observar. Da origen entonces, a partir de ese trabajo, a lo que nosotros ahora conocemos como el sistema de clasificación galáctica, o el sistema de clasificación morfológica de las galaxias. Hubble entonces, a través de lo que puede ver de las galaxias, dice, podemos clasificar las galaxias, todas las galaxias del universo, básicamente en 3 grupos. Usted puede observar galaxias en el universo que son desde galaxias elípticas, que son galaxias que parecen como una distribución esferoidal de estrellas, no tienen ninguna característica particular, la distribución de brillo es más o menos uniforme. Usted puede encontrar galaxias que son galaxias de disco, que son galaxias por estar caracterizadas por la presencia de un disco estelar, si usted la ve de canto, o los brazos espirales que hay en la superficie de ese disco estelar. Son galaxias de disco, no realmente galaxias espirales. El nombre real es ese, galaxias de disco. O puede encontrar que hay galaxias que no tienen forma de nada.
ni de elíptica ni de discoidal. Y a esas que no tienen forma ni de elíptica ni de discoidal las vamos a llamar galaxias irregulares. La clasificación morfológica de Hubble está basada entonces en estos tres tipos y se llama clasificación morfológica porque no asume ninguna otra propiedad de la galaxia. La clasificación se va a basar simplemente en lo que se ve a primera vista. No hay mediciones de las propiedades intrínsecas, al menos no en la primera versión, digámoslo así, del sistema de clasificación, sino que Hubble llega, toma una foto y clasifica la galaxia de acuerdo a cómo salga la galaxia en la foto. Entonces, si una galaxia sale así, la clasifica de una forma, y si otra galaxia sale así, la clasifica de otra forma. Por más que sea la misma galaxia en una foto con la lengua para el lado derecho y otra con la lengua para el lado izquierdo. ¿Ya? Porque es completamente debida a la apariencia. Juan, donde no brillante es el bulbo, ¿cierto? Aquí en esta galaxia, por ejemplo, entonces en efecto tenemos el bulbo. Miren que el bulbo aquí no aparece como una pelotica, sino que aparece elongado, tal cual como se vería el bulbo de la Vía Láctea. Y allá también, y en la irregular, ¿dónde está? No hay bulbo. Aquí esto tampoco tiene un bulbo. Esto es una distribución esferoidal de estrellas. Simplemente que el centro se ve más brillante. Simplemente que el centro se ve más brillante. No es que aquí hay un bulbo y un algo alrededor de ese bulbo, no. Una galaxia elíptica, mírenla, aquí donde ve algo. Las galaxias elípticas son estas. Una galaxia elíptica es una distribución esferoidal de estrellas que nosotros en el cielo, proyectada en el plano del cielo, la vemos como una monedita, una distribución plana de estrellas. ¿Ya? En efecto, usted a partir de esta observación no me puede asegurar que esta cosa no tiene la forma de un cigarrillo y que usted lo está viendo a lo largo del eje del cigarrillo. ¿Ya? ¿Me explico? Lo que usted ve en el cielo es la proyección del objeto en el plano del cielo, ¿cierto? Entonces suponga que usted tiene una distribución, suponga que de alguna manera usted es Dios y crea una galaxia que tiene esta forma. Ya ustedes saben que la naturaleza no es capaz de generar galaxias que tengan esta forma. ¿Cómo se va a ver esta distribución de estrellas si usted está parado aquí? Si usted se para aquí, usted lo que va a ver es la proyección de este objeto acá en el plano del cielo, y lo que va a ver es eso que tiene allá. Pero si usted se parara aquí, lo que usted va a ver es la proyección de ese objeto en el plano del cielo, y usted vería una cosa así como un chorrillo, lo que sea. Lo que dice. Sí, una salchicha proyectada en el cielo. La galaxia salchicha todavía no se ha observado. Pero esta analogía la traigo a colación es precisamente porque lo que usted está viendo aquí es el resultado de la proyección en el plano del cielo de lo que usted puede ver, debido a la orientación en la que usted se encuentra. Nosotros sabemos que estas galaxias elípticas son realmente esferoidales porque ya sabemos que están regidas por la dinámica gravitacional y ya sabemos que si es gravedad, la cosa no puede tener forma ni de cigarrillo, ni de cubo, ni de rombo, ni de pirámide, tiene que ser más o menos esferoidal. ¿Ya? Las galaxias las irregulares. Que sí se pueden formar regulares. Claro, pero tienen forma irregular, pero no. Déjeme, cuéntame la pregunta 5 minuticos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la proyección en el cielo y la clasificación que hace Hubble de estas galaxias elípticas está basada entonces sola, llana y exclusivamente a lo que usted puede ver proyectado en el plano del cielo. Porque no pueden ser que son distribuciones helicoidales como el bulbo galáctico. ¿Distribuciones qué? Helicoidales. Elipsoidales. Eso, perdón. Sí, no, son elipsoidales, en efecto. Mire que estoy hablando, son distribuciones elipsoidales o esferoidales, que es lo mismo. ¿Ya? Pero, o sea, es posible que sea como el bulbo galáctico. Claro, lo que estoy diciendo es que esa galaxia no puede tener la forma de un cigarrillo, pero sí puede tener la forma de una sandía. Esa sí la puede tener, porque el campo gravitacional sí permite tener ese tipo de estructura. La Tierra no es una esfera, es un elipsoide, estamos achatados. ¿Ya? Entonces, cuando usted mira las galaxias elípticas en el cielo y les toma una foto, eso es lo que ve. Y la única forma, miren que usted no ve ni bracitos espirales,
usted no ve que haya un disco de polvo, ni un disco de gas. Realmente las fotos de las galaxias elípticas son aburridas, por eso ninguno de ustedes o muchos de ustedes no las conocían, porque cuando mueven una galaxia, ¡pam!, la galaxia de Andrómeda, una galaxia con un disco bien bonito, con un montón de colores bien llamativos, una galaxia elíptica. Andrómeda es un ejemplo. Andrómeda es un ejemplo de galaxia espiral. Ah, ya. Elíptica, Allá voy, sí. Ah, bueno, sí, aquí la tengo. Mire, esta que está aquí es una galaxia elíptica. Esta es una galaxia espiral y esta es una galaxia M33, M101. ¿Ya? Entonces, Hubble dice, como esto es todo lo que yo puedo ver de una galaxia elíptica, pues la voy a clasificar de acuerdo a eso, a lo que yo puedo ver. La clasificación de las galaxias elípticas en el sistema de Hubble se dan con una letra E. Entonces, cada que usted esté leyendo un libro de astronomía y le digan, ah, hay una galaxia E, con E mayúscula, están hablando de una galaxia elíptica. ¿Ya? La estructura de estas galaxias elípticas, como no tienen disco, no, sí tienen algo. Lo que no tienen es disco. Entonces, esas galaxias elípticas son una distribución esferoidal de estrellas, ¿cierto? Que estas serían las estrellas, lo que está pintado en rojito, y alrededor de esa está el halo de materia. Tal como en alrededor del bulbo galáctico nosotros tenemos nuestro halo de materia. Juan, en todas las galaxias en forma de gravitación hay en el centro agujero negro. No. Es probable que muchas haya, pero no hay, es decir, no es como usted necesita un hígado para vivir. Una galaxia puede vivir sin un agujero negro tranquilamente. La cuestión es que el agujero negro resulta del proceso de evolución de la galaxia. Entonces es probable que en la mayoría de ellas terminen teniendo uno, pero si usted encuentra una galaxia en un agujero negro, la hace bien, es la diferente, pero no es una condición necesaria para tener una galaxia, tener un agujero negro. No como usted le arranca el corazón, usted ya, pero no crea el hígado, ya. Pero agujero negro supermasivo. Estamos hablando de agujeros negros supermasivos, sí. Miren entonces, una galaxia elíptica es una distribución esferoidal de estrellas, entonces usted puede tener un esferoide así, como una sandía. Miren entonces, este dibujo es mucho más bonito que el que yo hago en el tablero. Miren entonces que un esferoide puede ser una sandía con tres dimensiones independientes. Una dimensión más alargada aquí, caracterizada por un semieje B, una caracterizada por un semieje de una dimensión dada y otra por otra. Y dependiendo de dónde usted está viendo, usted va a ver la galaxia de una forma o de otra. Si usted mira esta sandía desde este lado, la proyección que usted va a ver en el cielo va a ser esta. Si usted la mira desde este lado, por ejemplo, la proyección que usted va a ver es esta. Si la mira desde este lado, la proyección va a ser otra, muy parecida a esta, pero más grande. Entonces, dependiendo de donde usted esté mirando la galaxia, la proyección en el plano del cielo va a ser diferente. Sin embargo, hay una característica asociada a la proyección, y son estos dos semiejes, el semieje mayor y el semieje menor de la elipse que forma la galaxia en el plano del cielo. Y esos dos numeritos son los que va a utilizar Hubble para clasificar a las galaxias elípticas. Él va a clasificar las galaxias elípticas utilizando un parámetro que nosotros llamamos la elipticidad, que no es más que tanto se desvía la forma de la galaxia de un círculo perfecto. La elipticidad la define uno como un numerito que calcula con una resta y una división sencilla. Entonces Hubble dice, vea, usted tiene la galaxia, la foto de la galaxia, vamos a ponerla como un elipsoide, como un elipse. Tiene la foto de una galaxia elíptica. Y entonces usted toma la foto y mide el tamaño de la galaxia en las dos direcciones perpendiculares. Mide el tamaño del semieje mayor de la galaxia y mide el tamaño del semieje menor de la galaxia. ¿Ya? Si esto fuera un círculo, el semieje mayor y el semieje menor, un círculo perfecto, tendrían que ser iguales. Entonces, este número, que es igual a 1 menos b sobre a, debería ser igual a 0, porque b sobre a, siendo iguales, dan 1, y 1 menos 1 casi siempre da 0, dependiendo del examen. Entonces, la medida de la
Elipticidad es una medida de qué tanto se desvía la forma de la galaxia elíptica proyectada en el cielo de la forma circular perfecta, de una monedita perfecta. Y eso es algo que uno puede medir de las imágenes. Usted puede, en una fotografía, en esta fotografía, coger el centro de la galaxia, es este, y medir el tamaño de este eje y medir el tamaño de este eje. Calcular la división en su calculadora, luego calcular la resta inmediatamente tiene la elipticidad de esa galaxia. Es una cosa expedita, sale de una de las fotografías. ¿Cómo elige uno que cuál es el semieje? El semieje mayor y el semieje menor, sí. El mayor se no. Y por las estas sí. Exactamente. Ah, ya entiendo la pregunta. Entonces vos me estás diciendo, entonces si yo volteo la galaxia así, este es B y este es A. No. Este siempre es A. Y este siempre es B. Ya les voy a mostrar. Lo que usted me está preguntando es, si usted es un astrónomo, ¿usted realmente cómo hace para orientar los ejes de la galaxia? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Usted cómo sabe para dónde está apuntando el semieje mayor? Cocínela un ratito y me lo voy a contar. Ahorita le va. En esta es difícil de ver. Esta es casi circular. Lo que uno hace es lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo hacemos cuando estamos haciendo eso. Uno utiliza una técnica que se conoce como fotometría superficial de galaxias, y lo que hacemos es construir una cosa que llaman mapas de isofotas. Una isofota son curvas de igual intensidad de brillo. Entonces uno coge en la imagen, afortunadamente estas fotos son fotos en cámaras SD, entonces uno tiene la cámara en el computador uno identifica todos los puntos en la imagen que tienen la misma intensidad de brillo. Entonces uno llega, carga la imagen en el computador, escribe un programa, el programa le dice, identifíqueme todos los píxeles de la imagen que tienen la misma intensidad de brillo. Entonces él le muestra este píxel, y consiguen una curvita que le identifica una región alrededor del centro de la galaxia donde los píxeles tienen la misma intensidad de brillo. Y eso constituye una isofota. Entonces uno, en la imagen de la galaxia, supongamos entonces que esta es la galaxia, construye un perfil de isofotas. Ese perfil de isofotas lo ajusta con una curva elipsoidal. Y a ese perfil de la isofota es al que le mide el semieje mayor y el semieje menor. Uno ya con la isofota lo puede orientar y determinar cuál es el eje más grande y el eje más pequeñito. Medir los tamaños del elipsoide y calcular entonces la elipticidad. Ustedes lo van a hacer, pero lo van a hacer imprimiendo la imagen, mirando más o menos cuál es el borde de la galaxia, que correspondería a esta isofota, Miren que aquí uno puede ver una isofota. Miren que así es que define uno el borde de una galaxia en una imagen. La isofota, que tiene la misma intensidad de brillo, que determina o caracteriza la forma de la galaxia en el borde. Entonces llega y traza esta curvita aquí, sin tanto tendré como yo, y simplemente saca la regla y mide cuál es el eje más grande, cuál es el eje más pequeñito, mide con la reglita, calcula el cociente e inmediatamente tiene la elipticidad de la galaxia. Miren que este número entonces no va a ser menor que 0. Ese número no va a ser menor que 0 porque si A y B son iguales, entonces el cociente va a dar 1 y esto va a dar 0. B no va a ser mayor que A, porque si no usted volteó la imagen de la galaxia, cogió mal el semieje de la mayor de la galaxia, de tal manera que este cociente siempre va a ser menor que 1, menor o igual que 1. Eso quiere decir que la elipticidad de la galaxia está entre 0 y 1, este numerito completo. En términos generales, entonces, si la galaxia tiene una elipticidad igual a 0, es una galaxia que es circular, porque la desviación de la forma circular es 0. Recuerden, la elipticidad es simplemente un numerito que le dice que tanto se desvía,
la forma de la galaxia de la forma circular. Si la desviación de la forma circular es 0, entonces quiere decir que la galaxia es un circulito como esta galaxia que tenemos aquí. Y si la elipticidad es 1, quiere decir que usted tiene la mayor desviación del círculo. De hecho, una elipticidad de 1 no existe en las galaxias. Una elipticidad de 1 sería una línea recta, sería un disco infinitamente delgado. Esto es una arqueología matemática. Una galaxia de este tipo, elíptica, de este tipo no existe. De hecho, en las observaciones, uno no encuentra ninguna galaxia con una elipticidad, aquí no es 7, es 0.7. Uno no encuentra una galaxia con una elipticidad mayor a 0.7. Entonces, usted encuentra galaxias con elipticidad de 0 y a lo sumo galaxias con elipticidad de 0.7. No encuentra una galaxia con una elipticidad de 0.8. No encuentra una galaxia con una elipticidad de 0.9. Bueno, eso es lo mismo que la excentricidad de las órbitas del Sol. Es parecido. Básicamente cuantifican la misma cosa, pero están definidas de manera distinta en términos de números. La excentricidad de la órbita, la elipticidad de la órbita mide qué tan desviada es la órbita de la trayectoria circular. Están definidas un poquito diferente. Pero es la misma cantidad, digamos. Todos se llaman extensión. La misma cantidad asociada, digamos, a las cónicas. Sí. Miren entonces, lo que hace Hubble para clasificar a las galaxias elípticas es entonces calcular su elipticidad y decir, una galaxia va a ser de tipo E0 o va a ser de tipo E1 o va a ser de tipo E2 o va a ser de tipo E por 10 multiplicado por la excentricidad. Una galaxia de tipo E0 es una galaxia que tiene una excentricidad de 0. Una galaxia de tipo E1 es una galaxia que tiene una excentricidad de 0.1. Una galaxia de tipo E2 es una galaxia que tiene una excentricidad de 0.2. Entonces el numerito que va acompañando al tipo de la galaxia, a la E, es la excentricidad multiplicada por 10. ¿Ya? Elipticidad, perdón, elipticidad, me acaban de preguntar por excentricidad y me quedé metido, es la elipticidad. Entonces, pregunta a la hojita, ¿cuál es el tipo de una galaxia elíptica que tiene una elipticidad de 7? ¿Cuánto? E.7. Ya les di la respuesta. ¿Cuál? ¿Qué tipo de galaxia es una galaxia elíptica que tiene una elipticidad de 0.7? ¿Ves qué dicen? Es una E7. Si el tipo es E y la elipticidad es de 0.7, entonces es E7. En el sistema de clasificación de Hubble, entonces usted tiene galaxias elípticas de tipo E y tiene 7 tipos diferentes de 7 variedades. De tipo E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Las E8 no existen, las E9 no existen y las E10 no existen. Esas galaxias no se observan, no se han observado y hay argumentos asociados a la naturaleza de la dinámica de las galaxias que explican el por qué esas galaxias no existen. Entonces, en términos generales, cuando usted esté leyendo un libro de astronomía, usted puede encontrar que están hablando de una galaxia de tipo E0, E1, E2, E3, E4, hasta E7. Esta galaxia, por ejemplo, sería muy cercana a ser una galaxia de tipo E0, a lo sumo E1, porque miren que es bastante circular. Una galaxia de tipo E7 sería una que está más o menos bien estirada como una sandía. Si uno tiene una galaxia tipo E7, ¿cómo sabe uno de que no es una galaxia espiral que está inclinada con respecto a la línea de dirección? Ese es un problema, en efecto. Desafortunadamente el sistema de clasificación de Hubble es morfológico. Entonces él solamente se basa en eso. Para el caso de Hubble, solamente podría resolverlo si es capaz de ver bracitos en la imagen. Si usted ve como bracitos,
entonces inmediatamente se da cuenta que esa galaxia no es una galaxia elíptica. Ya luego habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Cómo? En las galaxias más remotas, por ejemplo, es muy fácil confundir una galaxia elíptica con una galaxia espiral. Y básicamente la única forma de discernir si en efecto es una galaxia elíptica o una galaxia espiral es, uno, a través del color de la galaxia, o dos, a través del espectro de la galaxia. Porque miren que las galaxias elípticas son en efecto muy amarillas, son más rojizas, las galaxias espirales son más azules. Entonces, a través del color o a través del espectro usted puede tratar de resolver la dicotomía, pero no morfológicamente. No morfológicamente, por eso he insistido, la clasificación morfológica es completamente aparente y puede ser errada en algunos casos. Porque también se pueden distinguir por el hecho de la rotación. Por eso, pero eso ya implica que vos tengas que medir el espectro y que tengas que medir esas cosas que ya no son morfológicas, que ya no son cosas de una sola foto. Algunos ejemplos entonces. Esta galaxia que aparece aquí está en contraste de colores precisamente para permitirnos ver las curvas de las isofotas. Si yo calculara entonces un conjunto de curvas de isofotas, el bordecito de la parte amarilla y el azul es una isofota. Y esa la podría utilizar, por ejemplo, para medir la elipticidad de la galaxia. Y me daría que el semieje mayor está hacia acá y el semieje menor está hacia acá perpendicular. ¿Sí o qué? Pero podría utilizar una isofota diferente, podría utilizar esta isofota. Y esta isofota, si ustedes lo miran con ojo de cirujano, esta isofota es más circular que esta. Noten que aquí en efecto está alargada en esta dirección, mientras que esta es más o menos circular. El sistema de clasificación de Hubble es tan débil en ese sentido que dependiendo de cuál isofota utilice usted para hacer la clasificación podría conseguir un tipo distinto para la misma galaxia. Porque, por ejemplo, si utiliza esta isofota que hay aquí, le da E0. Pero si utiliza esta, le da E1. ¿Ya? Entonces, pero de todas maneras, a modo de ejemplo, por ejemplo, esta galaxia elíptica, es IC4296, es una galaxia de tipo E0. Aquí tenemos una galaxia en el extremo de tipo E6. Miren la diferencia. Ahí sí se nota la diferencia. Usted tiene una galaxia más o menos circular y aquí tiene una galaxia altamente elíptica. Y sabemos que es una galaxia elíptica por el color. ¿Ya? Y si usted mira, esta cosa está muy elongada en esta dirección, que sería entonces el semieje mayor orientado acá y el semieje menor orientado en esta dirección. Y en efecto es una galaxia que está en el límite, es de tipo E6. Exactamente, si usted utiliza otra isofota diferente, si usted utiliza esta isofota, muy probablemente la clasificación que le da es distinta. Yo les estoy mostrando aquí la cosa de forma somera. Uno realmente define la isofota con la que hace la caracterización distinta. Los brillos de las estrellas, los brillos de las galaxias elípticas se pueden determinar de manera, hay una forma, digámoslo así, un poquito más académica de definir cuál es el tamaño de la galaxia y cuál es el tamaño de la isofota que debería utilizar. Uno define una isofota, es decir, la curvita de igual intensidad de brillo, que se conoce como la isofota de intensidad específica, que está definida como aquella isofota que contiene la mitad del brillo que está siendo emitido por la galaxia. Carlos, ¿cómo relacionaría el tamaño de la nuestra con las otras galaxias? ¿Cómo así que cómo lo relacionaría? O sea, la nuestra con relación a las otras galaxias. ¿Cómo se ve? Sí, en el tamaño. En tamaño. Déjame, yo acabo de mostrar estos ejemplos y le doy números. ¿Sí? Entonces, uno define académicamente, no quiero que nos perdamos en esos academicistas, pero entonces uno define una cosa que es como la isofota del radio efectivo, que sería aquella que encierra la mitad del brillo que está siendo emitido por la galaxia. Es decir, hay una definición operacional. No se las voy a mostrar porque no les quiero complicar la vida con esas cosas operacionales. Exactamente. Entonces, los astrónomos sabemos cuál isofota tenemos que escoger para que todas las comparaciones se hagan iguales en todos los observatorios, y en todos los trabajos. ¿Ya? Pero en efecto, si usted escoge diferentes isofotas, la clasificación le va a dar diferente para la misma galaxia. Por eso simplemente nos casamos con decir, vamos a utilizar esta. Gústele al que no le guste, pero entonces vamos a utilizar la misma definición.
dimensión. Otro ejemplo de galaxia elíptica es esta que tenemos aquí, NGC 4365. Recuerden esos números porque lo voy a poner en el examen. Miren que no es un intermedio entre esta señora y esta señora. Está ahí entre como que sí tiene forma de huevito, pero como que no. Y es un punto intermedio entonces. El tamaño de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia grande, grandecita. Tiene 25 kiloparsecs de diámetro. Es una galaxia grande entre las galaxias de disco. Las galaxias de disco son relativamente... No son las galaxias más grandes del universo, pero tampoco son las más pequeñas. Las galaxias de disco son, digámoslo así, una raza mediana en términos de tamaño. Las galaxias elípticas son definitivamente los objetos más grandes que hay en el universo. Usted puede tener una galaxia elíptica con un tamaño de 1 megaparsec. 1 megaparsec, 1 millón de parsecs. La Vía Láctea quedaría ahí adentro, son 1 megaparsec, quedaría 20, 30 veces. M87, por ejemplo, la galaxia que está en el centro del cúmulo de Virgo, tiene 1 megaparsec. O sea, la Vía Láctea, siendo una galaxia de disco, está grande, pero hay galaxias que son mucho, mucho más grandes que ella. La galaxia del Triángulo, por ejemplo, que está aquí cerquita de la Vía Láctea, es una galaxia de disco, también muy pequeñita. Es de un factor de 10 más pequeñito que la Vía Láctea. Y la galaxia Andrómeda tiene más o menos el mismo tamaño que la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo está la Vía Láctea en términos de tamaños, comparación? Para ser una galaxia de disco, es una galaxia de disco de las grandecitas. Entonces, entre la población de galaxias espirales, de galaxias de disco, la Vía Láctea está bien parada, porque es más o menos está por encima del promedio de los tamaños. Pero, en términos de la población general de galaxias, hay galaxias que son con creces mucho más grandes que la Vía Láctea. Aquí vamos precisamente. Miren estas dos imágenes. Estas dos son dos galaxias elípticas. Y usted las ve y se ven básicamente iguales. Uno tranquilamente, si la mira desprevenido, diría que es la misma galaxia. En efecto, no es la misma galaxia. Porque mire estos tres cachitos aquí, son tres galaxias diferentes. Las galaxias elípticas son, o si no, las más grandes del universo, también las más pequeñitas. Es decir, las galaxias más grandes que usted va a ver en el universo no van a ser galaxias espirales, van a ser galaxias elípticas. Y las galaxias más pequeñitas que usted va a ver en el universo tampoco son galaxias espirales, son galaxias elípticas. Esta galaxia que ustedes están viendo aquí es M87, es la que les estaba hablando. Esa galaxia tiene de aquí a acá 1 megaparsec. El grupo local cabría aquí dentro y le quedaría sobrando espacio. Esta cosa es gigantesca, gigantesca. Comparado con esto, la Vía Láctea se vería más o menos como este puntico que hay aquí. ¿Ya? Entonces, comparado con esta galaxia, M87, la Vía Láctea tranquilamente sería más o menos como esta, o exagerando, como esta. Es decir, las galaxias elípticas pueden ser monstruos gigantescos. Esta es una galaxia elíptica gigante. Y esta que hay aquí, por más que se parezca mucho, es una galaxia elíptica enana. Si usted ve la galaxia M87 aquí, esta que estamos viendo acá, es una galaxia enana que no aparece en esa foto porque la recorté. Está por aquí abajo y está aquí. Entonces, en términos reales de las proporciones, estas dos galaxias están a la misma distancia. Porque esta galaxia también es miembro del cúmulo de Virgo. Este es el cúmulo de Virgo de galaxias. Y estas dos galaxias están más o menos a la misma distancia. Esta tiene 1 megaparsec de radio y esta tiene más o menos el tamaño de la Vía Láctea. Si usted las mira así, va a pensar que son iguales, pero si las mira realmente como son, se da cuenta que son realmente pequeñas. Y la verdad es que hay galaxias mucho más pequeñitas que estas. Ya les mostré en la foto en la galaxia Andrómeda. M101, que está ahí abajito de la galaxia Andrómeda, es una galaxia elíptica y es pequeñita. Tiene casi que el tamaño de un cúmulo globular. Tiene 2 veces el tamaño de Omega Centauri. De tal manera que hay una diversidad en la población de galaxias elípticas que es ciertamente sorprendente. ¿Sabes una foto? ¿Cómo? Esto es una foto de verdad, por eso. Este es el cúmulo de Virgo. Esto es una cosa que existe en el cielo. Se la ve por ahí cerquita de la constelación de Virgo. Es una galaxia tan grande. Ya se va a quedar así, cualquier galaxia que pase por ahí que no ve que gravitacionalmente la asusta. No, de hecho, ella afecta gravitacionalmente. A ella no le afecta a nadie. Por eso ya pasó un
límite donde la única manera que la afecte es otra gigante que por ahí no va a venir. Exactamente. Esta galaxia, que es en 87, está en el centro del cúmulo de Virgo. En el centro de todos los cúmulos de galaxias siempre hay una cosa gorda, regordeta, dominando la dinámica del grupo de galaxias. Así como en el sistema local, en el sistema solar, el Sol está ahí parado en la mitad, gordo, regordete, dominando el movimiento. Pero eso no es verdad en todo, porque o sea, la Vía Láctea y el mundo local vamos hacia el mundo de Virgo. Hay una teoría de esta señora que hizo el gran atractor. O sea, el mundo de Virgo, que es la principal, vamos todos de con ella. Exactamente, yo les había dicho, nosotros vamos a más o menos 400 kilómetros por segundo hacia esta galaxia, hacia el cúmulo de Virgo, y el cúmulo de Virgo y el Sol nos estamos moviendo hacia el gran atractor más o menos a 650 kilómetros por segundo. Entonces, todas las galaxias del universo están moviendo, no puede caer quieto, porque están regidas por la dinámica de la gravedad. Pero indudablemente, hablando en términos de la escala de las galaxias, solamente hablando en términos de las escalas de las galaxias, hasta ahí, este es el ñoño gordo de la escuela, con esto no me meto nada. Espérate un momentico, vámonos por acá. Iba a preguntar si las galaxias elípticas tienen alguna clase de estructura. Estructura es así como en las galaxias te dicen que vos tenés una morfología y tenés algo adentro que se diferencia de lo que está más afuera y de lo que está más afuera. En las galaxias de disco tenemos el disco delgado joven y el disco delgado viejo, donde se están generando más estrellas. No, esa era una de las cosas que les decía ahorita. Estas galaxias están completamente desprovistas de cualquier estructura. Todo lo que usted ve es ese reguero de estrellas. Son completamente homogéneas. Formación de estrellas es igual en cualquier parte. Es igual en cualquier parte, la galaxia es más o menos bien homogénea. Algunas veces aparecen por aquí algunas anisotropías, como unos cascarones. Eso es lo más que aparece, pero eso no es realmente una estructura que sea común a todas las galaxias elípticas, de tal manera que como no es común a todas las galaxias elípticas, es simplemente una espinilla en una galaxia cualquiera. ¿Ya? Espera un momentico que estaban preguntando algo por aquí primero. Bueno, si una estrella puede vivir hasta 15.000 millones de años y una galaxia pues tiene supernova, NASA, bueno, entonces tiene una edad infinita, ¿no? ¿Qué? Una galaxia. ¿Cuál sería el futuro de una galaxia? Pues el futuro de la galaxia es que se le mueran las estrellas y después, eso es una cosa que vamos a mencionar rápidamente. ¿Cómo? Cuando se acabe el gas, cuando se acabe todo el pinche gas en el universo, no se va a volver a formar ni una sola estrella. Eso va a pasar dentro de 6.000 millones de años. Dentro de 6.000 millones de años, dependiendo de cómo van las cosas, porque hay un gas que se calienta y se evapora y nunca va a volver a formar estrellas. No, dentro de 6.000 millones de años, las estrellas se van a dejar de formar. Las que hay se van a apagar y las galaxias ya no van a estar formadas de estrellas, sino de agujeros negros, enanas blancas y estrellas de neutrónes. Y no van a brillar. El universo va a estar completamente oscuro y va a estar completamente aburrido. Pero no nos interesa porque más adelante hablamos un poquito más acerca del futuro de las galaxias. ¿Hay algún límite para formar esas galaxias, como por ejemplo el límite que hay para formar estrellas? No. Pues, no, porque como esto es un sistema autogravitante, están ligadas solamente por la gravedad y la velocidad a la que se están moviendo las estrellas en sus órbitas. De tal manera que esta galaxia podría tranquilamente crecer más. ¿Cómo se llama? Podría tranquilamente. Esta galaxia tiene 10 a la 13 masas solares. Esta galaxia tiene 10 a la 13 masas solares en la forma de estrellas. ¿A la 3 o a la 13? 13. 10 a la 13 masas solares en la forma de estrellas. Y tiene casi 10 a la 14, casi 10 a la 15 masas solares en la forma de materia oscura. Y estaría distribuida. No me alcanza el muro. El halo de materia oscura sería más o menos así. No me alcanza. No hay proporción. Sería más o menos del tamaño se alcanzaría a ir tranquilamente hasta el edificio de lado. El halo de materia oscura de este monstruo es gigantesco y tiene una masa impresionante. Esas son las galaxias elípticas, eso es todo lo que uno tiene para hablar de las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas, cuando uno las ve así, a primera vista, así como están, son muy aburridoras. Solamente cuando uno empieza a mirar los detalles, qué puede pasar, cuánta masa tiene, qué tamaño tiene, es cuando se ponen interesantes. Pero solamente a través de la morfología, de una primera fotico, todo lo que se puede hacer es, pues una pelota de estrellas, y no más, sin ninguna estructura, sin ninguna propiedad, sin nada. Pues voy a preguntar algo. Voy a preguntar. La siguiente clase de galaxias, en el sistema de clasificación galáctica de Hubble, sí,
pero la rotación es realmente despreciable. La velocidad de rotación de una galaxia espiral es del orden de 250, 300, hay galaxias que rotan inclusive a 450 km por segundo. Una galaxia de estas rota a 50 km por segundo, 80 km por segundo, no más de 100 km por segundo. En términos generales, 100 km por segundo la rotación global de la galaxia, cuando la velocidad de las estrellas en el interior está por encima de los 300 km por segundo. Entonces, la rotación de la galaxia realmente es despreciable en términos de cualquier otra cosa que esté pasando. Profe, pero entonces, perdón, las de disco pues también crecerían infinitamente, o esas sí tienen un límite para crecer. Porque eso no tengo entendido. En masa. No, en cuanto a tamaño. Porque hasta donde tengo entendido, las de disco evolucionan a estas elípticas. Por más formación se van formando, o simplemente ese es el límite de ese tipo de galaxias. ¿De cuáles? De las de disco. Por eso, el tamaño de las galaxias de disco está limitado por la velocidad a la que están rotando. Las que rotan más rápido tienen el disco más extendido, más grande, porque el efecto centrifugador es mucho mayor. Pero de todas formas, en efecto, hay un límite ahí, y es que la masa de esas galaxias espirales no es muy grande. Pero eso no tiene que ver también con función de la materia oscura. Sí. O sea, puede tener mucha materia oscura por una velocidad rotacional muy grande para el tamaño de la galaxia como tal. ¿O eso de qué depende? De la masa de materia oscura en el átomo. Pero el problema es que cuando usted tiene las galaxias elípticas espirales no son muy grandes, es porque cuando usted tiene mucha masa atrae muchos objetos. Y atrayendo muchos objetos el número de colisiones es mucho mayor. Entonces la probabilidad de que sobreviva el disco después de ese montón de colisiones es muy bajita. Entonces no existen no porque físicamente no se pueda, sino porque el medio ambiente en el que están metidas, si usted se incrementa la masa, si usted siendo una galaxia espiral se incrementa la masa a sí mismo de alguna forma, va a traer un montón de otras galaxias y esas colisiones van a abaratar el disco. Entonces no es que físicamente usted no pueda tener un disco galáctico gigantesco, más grande que el de la Vía Láctea. Es que si usted tiene una masa tan grande para soportar ese disco galáctico, va a tener una masa igualmente grande para atraer vecinos que le estén dando cabezazos a ese disco y se lo van a desbaratar, y ahí es donde se eliminan ese tipo de galaxias. ¿Bien? No es un impedimento de la naturaleza física de la galaxia, es un impedimento que le pone el medio ambiente a la galaxia. El segundo tipo de galaxia que encuentra Hubble en su clasificación es el de las galaxias espirales. En inglés, espiral, spiral empieza con S, entonces Hubble muy claramente dice: yo voy a llamar a las galaxias espirales en mi sistema de clasificación las galaxias de tipo S. Entonces, cuando usted en un libro esté leyendo cualquier cosa que era una galaxia de tipo S, quiere decir que le están hablando de una galaxia espiral, de una galaxia de disco. El asunto es que las galaxias espirales se subdividen en dos conjuntos: galaxias espirales que tienen en su centro un esferoide más o menos redondito, o galaxias espirales que tienen en su centro no un esferoide, sino una esferita, sino un esferoide alargado, como la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces usted tiene galaxias espirales normales o galaxias espirales barradas, con una barra en su centro. Esta M74 es una galaxia espiral normal. Miren que el bulbo no solo es muy pequeñito, sino que no tiene una forma característicamente alargada. Es más o menos circular si usted cortara la galaxia en algún lugar por aquí. Esa es una galaxia espiral normal. Una galaxia espiral barrada sería una como estas, por ejemplo, en la que el bulbo galáctico claramente es un elipsoide alargado o una sandía, como el de la Vía Láctea, por ejemplo, y en ese centro usted claramente ve que el elipsoide tiene una forma de una barra, y por eso se llaman galaxias espirales barradas. En la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría de los casos, cuando usted tiene una galaxia espiral barrada como estas, los brazos espirales de la galaxia salen de la barra como tal. Esto se conoce en la astrofísica galáctica como una barra fuerte, porque esto sí es una señora barra. La barra de la Vía Láctea, si ustedes recuerdan la imagen que vimos en la clase pasada, es mucho más suave, tiene múltiples brazos y la barra no domina tanto la dinámica de la galaxia. Entonces es una barra liviana, una barra suave. Mientras que esto sí es una barra fuerte. Entonces, galaxias espirales normales, galaxias espirales de tipo S, y galaxias espirales barradas, galaxias espirales de tipo SB. En el sistema de clasificación de Hubble, entonces,
usted tiene galaxias espirales S y SB, dependiendo de si es una espiral normal o una espiral barrada. Dentro de esos dos tipos hay una subclasificación asociada a las propiedades intrínsecas de esa galaxia, de acuerdo a lo que se ve otra vez solamente de las fotos. Solamente de las fotos, es puramente morfológico. ¿Qué norma tienen en cuenta para nombrar esas galaxias que M74, que no sé qué? El nombre. El nombre, por ejemplo, este es el que les hablaba ahorita, es del catálogo de Messier. Charles Messier es un astrónomo, es francés, de lo que antes era Francia y al nortecito, belga, que cazaba cometas. Ya les había contado esto en algún momento. Que cazaba cometas. Cazando cometas, él se encontraba con estos objetos nebulares que resultaba al final del cuento que no eran cometas. Entonces él los clasificaba para no botarles escape. Y entonces él generó una lista de 105 objetos que eran el M1, M2, M3, M4, desaparecen M101, M102, que son galaxias, nebulosas planetarias, ese tipo de cosas. Entonces ese es el catálogo Messier. Este es el NGC, del que les estaba hablando ahorita, que lo hizo Dreyer por ahí en 1905, que tenía más o menos 5.000, 6.000, 7.000 objetos. Realmente tenía más, tenía casi 10.000 objetos. Y es el The New General Catalog, y es un catálogo también hecho por un astrónomo que se dedicó a organizar esas galaxias. El nombre viene por NGC, The New General Catalog. Miren que en las galaxias elípticas les había mostrado esta. Este es otro catálogo, IC, el catálogo internacional catálogo, y es otro catálogo donde hay galaxias, bla, bla, bla. Entonces, simplemente el código que aparece aquí está asociado al catálogo al que viene. Ahorita, por ejemplo, si viene el catálogo del Digital Sky Survey, vendría es DSS 4299 menos 4798. Y es que viene el catálogo del Digital Sky Survey con las coordenadas de ascensión recta y declinación del objeto. Y así hay diferentes catálogos. ¿Cuántos cometas descubrió y conoció Messier? No, yo no sé. Seguramente alguien sabe, pero es mejor. No sé. Hay dos características entonces que se pueden medir de una foto de una galaxia espiral y que se pueden utilizar para clasificar a la galaxia en diferentes tipos, si ella es una espiral normal o una espiral barrada. Uno de ellos es lo que se define o lo que se conoce como el pitch angle, es el ángulo de apertura. El pitch angle es un numerito, un ángulo que le ayuda a determinar a usted qué tan enrollados están los brazos espirales de una galaxia o qué tan poco enrollados están. Mire que uno encuentra galaxias que tienen los brazos muy enrollados, muy apretados, o otras que tienen los brazos más o menos bien abiertos. Una galaxia que tenga un pitch angle muy pequeñito va a tener los brazos muy apretados, y una que tenga un pitch angle grande va a tener los brazos más o menos abiertos, desplegados. Ese ángulo se mide aquí, se define como el ángulo que forma la tangente a un círculo. Se coge y traza un círculo en algún punto sobre la imagen de la galaxia, traza este circulito punteado y mide el ángulo que forman la tangente a ese círculo en ese punto y la tangente al brazo espiral. Y ese angulito le dice a usted qué tan apretados están los brazos o qué tan abiertos están. Las galaxias entonces que tienen el brazo más enrollado, más envuelto, el brazo vendría aquí, más apretado acá, y el pitch angle sería más pequeñito. Entonces tiene los brazos así mucho más apretados, mucho más tensos. Esa es una medida que uno puede utilizar entonces para caracterizar las galaxias espirales. Esta es una imagen de... ¿Uno cómo hace esto entonces? Uno llega, toma una imagen de la galaxia, esta es M51, toma una imagen de la galaxia, otra vez vuelve y traza las isofotas, que son estas curvas que aparecen aquí, y traza los brazos, trata de trazar una curva que siga el brazo, así como, tiene que ser de la misma forma que un huracán. Entonces, como cuando uno en un huracán ve que trazan una curva que sigue la parte más intensa, la región de mayor intensidad del radio, uno traza esta curva, y alrededor de esta curva es que uno entonces mide ese angulito. Ustedes lo pueden hacer, y lo van a hacer, midiéndolo sobre estas imágenes. Cojan esta imagen, imprímanla, cojan un compás, pongan el pico del compás aquí y tracen un circulito en algún lugar por acá, y tracen la línea tangente a ese circulito y tracen la línea tangente al brazo espiral en ese punto.
y midan con un transportador el angulito que les da. Eso les va a dar el pitch angle. Y eso es lo que hace uno cuando mide el pitch angle de una galaxia. Esa es una medida que uno utiliza para caracterizar las galaxias espirales. Porque hay galaxias que tienen los brazos muy abiertos, mientras que hay otras que tienen los brazos muy apretados. Y esa información la utilizamos nosotros. Háblame un poquito más duro. La definición del pitch angle es el punto de mayor curvatura del brazo. Exactamente. Esto usted podría decir, no, pero entonces ¿cuál círculo va a trazar? ¿Va a trazar este círculo? ¿O va a trazar este círculo? ¿O va a trazar este círculo? Usted puede trazar varios círculos. ¿Cuál círculo va a trazar? Usted tiene que identificar sobre esta curva cuál es el punto donde está la mayor curvatura del brazo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo aquí, la mayor curvatura del brazo está por acá. Esta parte interna no se cuenta porque esta parte involucra el bulbo de la galaxia. ¿Ya? Como aquí está el bulbo de la galaxia, esa no lo contamos. Es en la parte externa, buscamos la región donde la curvatura sea mayor, que sería como por aquí. Y ahí es donde uno traza entonces esa curva y hace la determinación del ángulo de apertura. ¿Ya? Hay una segunda cosa que se puede observar en las fotos de las galaxias espirales, y es que, miren, hay galaxias que tienen bulbos grandes y hay galaxias que tienen bulbos pequeñitos. ¿Sí o qué? Por más que sean barradas o no, hay unas que tienen un bulbo grande, otras que tienen un bulbo pequeñito, y esa información nosotros también la vamos a utilizar para clasificar las galaxias. Nosotros clasificamos a las galaxias espirales entonces utilizando realmente no el tamaño, sino la luminosidad, que a la final del cuento viene siendo más o menos lo mismo. Entonces calculamos esta razón, la luminosidad del bulbo contra la luminosidad del disco. Miren que si esta división le da muy pequeñita, quiere decir que el disco es mucho más grande que el bulbo, ¿cierto? Miren que es un cociente otra vez. Si la luminosidad o el tamaño del bulbo sobre el disco le da un número que es muy pequeñito, quiere decir que este número es mucho más grande que este. Y quiere decir entonces que el disco galáctico es mucho más grande que el bulbo galáctico. Eso quiere decir que esa galaxia tiene más disco que bulbo. ¿Ya? Si por el contrario, usted tiene otra galaxia para la cual la relación entre el bulbo y el disco le da una cosa relativamente grande, quiere decir entonces que la galaxia tiene un bulbo considerablemente grande comparado con el tamaño o con la luminosidad del bulbo. A estas las llamamos galaxias dominadas por disco. Disco dominadas por disco. Y a estas las llamamos galaxias dominadas por bulbo. Como lo vemos en esta imagen entonces, claramente esta galaxia ofrecería un cociente relativamente pequeñito, porque en efecto el disco galáctico es muy grande y emite mucha más luz que lo que hace solamente el bulbito pequeñito. No pasa lo mismo en esta, miren que el bulbo galáctico aquí es grande, sería esta pelota que está aquí grande, comparada con todo lo que emite el disco, es realmente un poquito más grande, no es lo que se puede ver desde acá. Ya vamos a mirar cuáles son los números con los que jugamos para clasificar una galaxia, si es grande, pequeñito o así. Nuevamente les estoy mostrando las cantidades. Entonces, con todo eso, Hubble lo que hizo fue juntar entonces todas esas observaciones y utilizar esos números para clasificar las galaxias espirales en tres tipos. Usted tiene galaxias espirales de tipo A, galaxias espirales de tipo B o galaxias espirales de tipo C, dependiendo de los números que consiga para las razones entre las luminosidades del disco y del bulbo y para los números que consiga del pitch angle. Usted tiene galaxias de tipo A, galaxias de tipo B y galaxias de tipo C. Las galaxias de tipo SA son galaxias, como aparece ahí, que tienen bulbos grandes.
Es decir, que la relación masa bulbo-disco va a ser del orden de 0.3. Uno realmente no encuentra una relación entre la luminosidad del bulbo y el disco superior a 0.3. No hay galaxias que tengan un bulbo que sea la mitad del disco. Es decir, que esa relación le dé 0.5. Este es el límite superior. Entonces, las galaxias de tipo SA son las galaxias que tienen los bulbos más grandes y que tienen los brazos espirales apretados, es decir, el pitch angle es pequeñito. Lo más pequeñito que se puede medir en un pitch angle es del orden de 5 a 6 grados. Entonces, las galaxias de tipo SA tienen bulbos grandes y los brazos espirales están enrollados, apretados alrededor de la galaxia. Las galaxias de tipo SC están en el extremo opuesto. Son galaxias que tienen bulbos pequeñitos. Miren que aquí el bulbo es del orden del tamaño del 5% del disco. Miren que es 0.05, es decir, el tamaño del bulbo es del orden del 5% del disco. Es decir, ese bulbo es una cosa ahí, una pendejada de mentiritas. Pero tiene los brazos espirales abiertos. Uno puede medir el ángulo de apertura de los brazos de esas galaxias, el pitch angle, y le da que está entre 15 y 18, o hasta casi 20 en algunos casos. En el intermedio están las galaxias de tipo SB. Es una categoría intermedia en la que los bulbos son medianitos, el tamaño del bulbo es del orden del 10% del tamaño del disco, y los brazos igualmente están ahí. No están completamente abiertos, pero tampoco están absolutamente enrollados alrededor del centro de la galaxia. Miren que la clasificación se da para las de tipo SA, SB y SC, pero hay una clasificación paralela para las galaxias que son barradas. Usted puede tener una galaxia espiral barrada y tener un bulbo grande o un bulbo pequeñito, una barra grande o una barra pequeñita, y tener los ángulos apretados o tener los ángulos más abiertos. Y entonces la clasificación de Hubble se hace paralelamente para las galaxias espirales normales o para las galaxias espirales barradas, exactamente utilizando los mismos criterios. Vos iba a preguntar una cosa. No, tengo duda con los ángulos, porque, o sea, siempre que es un bulbo grande es un pitch angle pequeño. Hay una correlación, exactamente, siempre. Hay una correlación entre el tamaño del bulbo y la apertura de los brazos. Resulta que esta correlación está motivada físicamente. Estas galaxias que tienen bulbos pequeñitos se debe a la estructura del halo de materia oscura. Suponga que tiene dos galaxias que tienen la misma masa, ¿cierto? Entonces tiene una galaxia aquí y tiene otra galaxia acá. Las dos tienen la misma masa, pero suponga que el halo de materia oscura en esta galaxia es mucho más compacto. Eso es libre, pues el halo de materia oscura puede tranquilamente ser mucho más compacto en este. Entonces, aún teniendo la misma masa, este podría estar mucho más concentrado en su centro. Estando mucho más concentrado en su centro, quiere decir que lo que nosotros llamamos el potencial gravitacional, la fuerza gravitacional en la región central de la galaxia es mucho mayor. ¿Ya? Para estas galaxias en las que el campo gravitacional es mucho mayor en el centro, entonces el tamaño de la galaxia se va a restringir. Los brazos espirales se van a sentir más apretados. Y el material, como el campo gravitacional es más fuerte, va a caer con más fuerza en el centro. Entonces los brazos van a estar más fuertemente ligados gravitacionalmente y el material que caiga hacia el centro a formar el bulbo va a ser mucho más abundante, entonces el bulbo va a ser más grande. Lo contrario va a pasar aquí. Si la galaxia, aún teniendo la misma masa, es menos concentrada en su centro, el campo gravitacional en la región central es más livianito, más suave, la masa se va a sentir un poquito más relajada, más libre, los brazos espirales se pueden abrir un poquito más, ¿ya? Igualmente, el material que caiga al centro, como el campo gravitacional en el centro es más livianito, no va a ser tan abundante, va a formar un bulbo que va a ser más pequeñito, ¿ya? Entonces hay una correlación entre esos dos, el tamaño del bulbo y la apertura de los brazos espirales, precisamente por cuenta de cuál es la estructura del halo de materia oscura. ¿Es claro? ¿Sí? Espérate un momento, digo que yo la voy a levantar la mano primero. Hay una relación entre el tamaño del bulbo y la velocidad de rotación. Sí. Pregunto porque también uno esperaría que si el bulbo es muy grande y rota más rápido, entonces los brazos se abrirán más. Exactamente, el origen va precisamente en esa dirección.
No, pero es que el asunto es que estás pensando que los brazos espirales en la galaxia se originan por culpa de la rotación de la galaxia. Y los brazos espirales en una galaxia espiral no se originan por la rotación de la galaxia. Todo el mundo cree lo siguiente: cuando usted coge un tinto, le echa, usted le echa leche y empieza a revolver, y entonces se forman como bracitos. Y entre más rápido lo revuelvan, más bacanos se forman los bracitos hasta un momento. Los brazos espirales en una galaxia no se forman por eso. Los brazos espirales en la galaxia se forman de una forma diferente. Esa es cuenta para la próxima semana. Los brazos en la galaxia no se forman por eso, y precisamente esa correlación ahí, como está, no aparece. Las elípticas gigantes tienen bulbo y agujero negro. ¿Perdón? Las elípticas gigantes tienen... Las elípticas gigantes no tienen un bulbo. No tienen un bulbo porque son todas, es toda una pelotica. Y agujero negro. Pero si tienen un agujero negro, muy probablemente tienen un agujero negro, muy probablemente no, con certeza. Me hago arrancar una mano porque tienen un agujero negro. Esta galaxia, M87, tiene una bestia, pero una bestia de agujero negro en la mitad. Tiene un agujero negro de casi 10 a la 9 masas solares, de 1.000 millones de masas solares casi, en el centro de la galaxia. Entonces, este es un ejemplo de que en efecto las galaxias elípticas también pueden tener un agujero negro en su centro. Tiene un agujero negro tan masivo que produce, ese agujero negro pone a aspirar, a mover gas y material alrededor del agujero negro. Lo calienta y expulsa radiación y expulsa partículas cargadas a la porra. Y esas partículas cargadas se alcanzan a ver en las imágenes del telescopio espacial, en el visible. Es decir, eso ya está caliente, eso ya está que quema, precisamente porque la masa del agujero negro que hay aquí es gigantesco. Entonces, en efecto, las galaxias elípticas no tienen un bulbo galáctico. Las galaxias elípticas no tienen ninguna morfología, son simplemente una pelota de estrellas, punto. No tienen ninguna otra componente, pero sí pueden hospedar agujeros negros supermasivos. Y de hecho, los agujeros negros supermasivos más masivos en el universo están ahí, en esas galaxias gigantes. Los quasars, ¿perdón? Esta es M87. Y más grande es esta que la M88. M88 no es una galaxia. M88 es una nebulosa. ¿Tú no sabes M88 es una galaxia? ¿La galaxia? Sí. Bueno, no la conozco. Pero no creo que sea más grande que esta. No creo que sea más grande que esta. Los quasars son una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo en el centro. Y esos agujeros negros están casi siempre parados en el centro de galaxias. Sí, es una galaxia. Sí, es una galaxia. Del cigarro. ¿Perdón? Del cigarro, galaxia del cigarro. Ah, ya. Pero no si tiene un agujero negro no es más masivo que el espiral. Eso sí estoy seguro. Yo estaba hablando de esto y estaba hablando... entonces, sí, en efecto, hay una correlación entre el tamaño del bulbo y la apertura de los brazos espirales en la galaxia por culpa de la forma en la que está distribuida la materia oscura en la galaxia. O sea, esta cosa no es una casualidad, están motivadas físicamente. Y esto es lo que hace que exista la relación de Tully-Fisher, por ejemplo. Esta es la razón física por la cual existe la relación de Tully-Fisher, que la vamos a volver a mirar la próxima clase. Entonces, en el sistema de clasificación de Hubble, usted tiene 6 tipos de galaxias espirales. Tiene galaxias de tipo SA, galaxias de tipo SB o galaxias de tipo SC, si son galaxias normales. O tiene galaxias de tipo SBA, si es una galaxia espiral barrada, galaxias de tipo SBB o galaxias de tipo SBC. ¿Ya? Pero también hay tipos intermedios, porque si ustedes ven aquí, estos números son simplemente números cualquiera. Usted podría encontrarse una galaxia que tiene un pitch angle de 9 y una relación entre la luminosidad del disco y el bulbo de 0.1. Entonces, ¿esa galaxia de qué tipo es? Usted dice, es una galaxia intermedia entre las del tipo A y las del tipo B. Y a esas las llamamos galaxias del tipo SAB. O si hay una galaxia de tipo intermedio entre las del tipo B y las del tipo C, es una galaxia de tipo SBC. Entonces no les decimos galaxias más o menos, les decimos galaxias SBC o galaxias SBBC. ¿Ya? ¿Es claro? Si hay una galaxia espiral con un agujero negro, digamos, supermasivo,
esa relación no sería mayor a 0.3. Esta. Ajá, o sea, Eso no afecta, en efecto eso puede afectar la relación entre la luminosidad del bulbo y el disco, pero no de manera extrema. Hace poquito encontraron una galaxia así con un agujero negro como de 16.000 millones de cosas solares, sí. Y era casi nada más eso. Digamos, los brazos eran de la zona. Sí, pero el asunto es que, en efecto, el agujero negro modifica la masa del bulbo, pero no modifica la relación entre la luminosidad del bulbo. Y el agujero negro no se ve. Entonces, no modifica la masa, pero no modifica la luminosidad. Visto desde ese punto de vista. A través de la evolución del bulbo, sí, porque él suprime el proceso de formación de la bulbo. De alguna forma, indirectamente, sí afecta, pero no de manera directa. Por ejemplo, la Vía Láctea, ya sabíamos entonces, es una galaxia espiral, tenía un disco. Habíamos dicho, es una galaxia espiral y el bulbo es barrado. Habíamos dicho que está elongado a lo largo de una de las direcciones y nosotros lo vemos más o menos orientado a 45 grados con respecto a la línea de la visual. Y es de tipo BC. ¿Cómo así que es de tipo BC? Es una galaxia espiral barrada que tiene una luminosidad de bulbo y disco que está entre 0.05 y 0.1. Y los brazos espirales están relativamente abiertos. Tiene un pitch angle de más o menos 15 grados. El de la Vía Láctea. Entonces, teniendo una luminosidad de bulbo disco del orden de 0.07 y un pitch angle del orden de 15 grados, es una galaxia entonces de tipo SPB, está en el intermedio entre las SPB y las SPC, es decir, que está aquí en la mitad. Entonces es de tipo SPBC, que es lo que tenemos. La Vía Láctea entonces, en el sistema de clasificación de Hubble, es una galaxia en un punto intermedio entre los tipos B y C. Tiene los brazos espirales más o menos abiertos y tiene un bulbo galáctico que, comparado con el tamaño gigante que tiene el disco, es relativamente pequeñito. Para medir el pitch los gráficos más representativos, ¿no? Claro, los más brillantes. En muchos casos medir el pitch angle es complicado para algunas galaxias. Y esta codificación, pues, que cobra tanto tiempo, que es tan histórica. ¿Tiene alguna representación con las unidades intrínsecas de las galaxias? Exactamente, por eso todavía funciona, porque si bien él inicialmente la propuso como un arepaso de casualidad, por lo que se ve, miren que hay propiedades asociadas a la naturaleza intrínseca de la galaxia y eso es lo que ha hecho que sobreviva. Hubble no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo. Él se encontró esa clasificación de arepaso, pero resulta que ese arepaso le funcionó. Déjenme redondear esta idea entonces. Primero, una pregunta. ¿Cuál es el tipo más probable para una galaxia que tenga un pitch angle de 0.6? Es decir, yo tomo una foto y lo único que mide de una galaxia es el pitch angle. Y le da que el pitch angle de esa galaxia es de una galaxia de espiral. Y le da que ese pitch angle es del orden de 6 grados. ¿Cuál es el tipo más probable que usted le daría a esa galaxia espiral? ¿Qué tipo? Una galaxia de tipo A, de tipo B o de tipo C. Es decir, sería una SA, SB o SC. Sería una SA, ¿cierto? Porque miren que las de SA están precisamente en ese registro. Para el pitch angle, uno tiene, como los ejemplos lo hemos visto con la galaxia de cada, sí. Entonces, si la ve de canto y con la Vía Láctea, con la Vía Láctea es otra vez, porque con la Vía Láctea nosotros podemos hacer observaciones en radio. Entonces, utilizando lo mismo que utilizando las mismas técnicas de radar, podemos hacer un mapa tridimensional de la galaxia y podemos medir exactamente. Entonces, para el caso de la galaxia lo podemos hacer porque podemos mapear la galaxia. Pero si tenemos otra galaxia, yo creo que aquí tengo una galaxia, esta por ejemplo, medirle el pitch angle a la galaxia del sombrero es imposible. Es imposible. De tal manera que la clasificación se hace básicamente determinando solamente la relación entre la luminosidad del bulbo y del disco. Entonces, para redondear, entonces déjenme mostrarles ejemplos. Esta es la galaxia M101 y miren que calcular el pitch angle de esta galaxia está complicado, que tiene un montón de brazos. Miren que inclusive tiene brazos fragmentados. Miren, aquí hay un pedazo de un brazo, aquí un pedazo. Esto es un pedazo de este brazo continuado a este lado. Miren que aquí le sale un cacho a este brazo. El comportamiento de la galaxia no es el más bonito.
para calcular el pitch angle. Uno lo que hace en ese caso es calcular el pitch angle siguiendo la isófota de este, la isófota de este brazo, la isófota de este brazo, y medir entonces el ángulo de apertura y la relación entre la luminosidad del bulbo y el disco. Miren que el bulbo es pequeñito. Uno mirando de una vez esta galaxia, viendo que tiene un bulbo pequeñito, uno inmediatamente dice esa galaxia tiene que ser de tipo SC. Porque recuerden, las C tienen bulbo pequeñito, las A tienen bulbo grande. Entonces, si usted no es capaz de medirle el pitch angle, con solamente mirar el bulbo, uno básicamente inmediatamente sabe que esa galaxia tiene que ser de tipo SC. En efecto, esa galaxia es de tipo SC1. Este número romano que aparece aquí es un número que se llama la clase luminosidad. Eso no lo metió Hubble, eso se metió después. Y es un número que califica entre 1 y 5 la calidad de los brazos espirales. Con 1 se califican los brazos que básicamente son locos, fragmentados en cualquier cantidad de pedazos, y con 5 se clasifican los brazos espirales que son todo bien, 5 brazos espirales de gran diseño, por ejemplo M51, que usted coge una galaxia y le sigue un brazo hasta el final y el otro brazo hasta el final y se acabó. De las galaxias de tipo 5 tienen brazos espirales de gran diseño, y las galaxias de tipo 1 tienen brazos espirales fragmentados, partidos en pedazos, bastante difíciles de seguir. Esta es la galaxia del sombrero, y como acabamos de ver, entonces medirle el pitch angle a esta galaxia es relativamente complicado. Todo lo que uno puede hacer entonces es calcular la luminosidad del disco, la del bulbo, calcular la razón y determinar entonces el tipo de la galaxia. En este caso resulta obviamente, teniendo un bulbo considerablemente grande, la galaxia del sombrero es una galaxia dominada por bulbo y es de tipo intermedio entre SA y SB, entonces es de tipo SAB. No tiene barra, nosotros sabemos que no tiene barra porque utilizando espectroscopía, ahí sí se hace trampa. Ahora hacemos trampa, porque no podía. Usando espectroscopía podemos medir el tamaño del bulbo, galáctico, y sabemos que no es una galaxia barrada. Esta es una galaxia barrada en GC 1300. Miren entonces que esto tiene barra y esto no la tiene. De todas formas, miren que el bulbo podría ser más grande que lo que está aquí y podría cambiar la clasificación. En este caso, esta galaxia tiene ciertamente un bulbo considerablemente grande comparado con la luminosidad del disco, o con respecto a los brazos espirales, que es básicamente todo lo que se ve en una galaxia espiral barrada, y termina siendo entonces espiral barrada de tipo B y 1, porque los brazos espirales realmente no son una gran maravilla, especialmente este. Las barradas tienden el halo a ser elíptico. El halo de la galaxia es elíptico y no circular, no es recto. Espiral barrada. ¿Cómo hago para decirte que sí sin decirte que no? En efecto, la existencia de la barra aparece porque el halo realmente no es esférico, pero no en todos los casos pasa eso. Esta es una galaxia M81, una galaxia que está en la constelación de la Osa Mayor. Es una galaxia espiral normal de tipo 1, 2. Los brazos espirales son realmente difíciles de ver porque la galaxia es bastante continua. La distribución de estrellas sobre el disco de la galaxia es bastante continua. Sin embargo, miren que el bulbo es más o menos medianito. Esta imagen no ayuda mucho, pero si uno mira aquí, miren, este es el bulbo galáctico. Esta es una imagen en radio. Esta es M81, esta es M82, son un par de galaxias que están colisionando. Y cuando uno ya la mira en radio, se da cuenta que en efecto el bulbo es ciertamente considerablemente grande con relación al disco. Y como ya habíamos dicho, entonces la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada de tipo BC. Para que nos podamos ir entonces a disfrutar del puente, quiero ponerles entonces una tarea. La primera es: cojan las imágenes que están en esta diapositiva y hagan el cálculo de, para el caso de las galaxias elípticas, la elipticidad. Como les dije entonces, imprima la galaxia, imprima la figura de la galaxia. Si no lo quiere imprimir, pues hágalo en la pantalla del computador con una regla. Pero haga la medida para el caso de la galaxia del semieje mayor, el que usted considere que es el semieje mayor, el semieje menor, el que usted considere que es el semieje menor. Después miramos qué tanto difieren las clasificaciones de todo. Esa es la idea. Y clasificamos entonces estas galaxias elípticas en sus diferentes tipos de Hubble. Para las galaxias espirales vamos a hacer lo mismo.
vamos a tratar de, como usted quiera, determinar cuál es el tamaño del bulbo, cuál es el tamaño del disco. No lo vamos a hacer con la luminosidad, porque no tenemos ese número, pero la luminosidad es directamente proporcional al tamaño. Entonces, vamos a determinar el radio del circulito que encierra el bulbo y el radio que encierra al circulito del disco, y vamos a calcular la relación luminosidad o tamaño bulbo, tamaño disco. Y van a tratar, utilizando el compás y el transportador, entonces de medir el pitch angle en un punto sobre el brazo de la galaxia y clasificar entonces estas galaxias espirales, viendo si son galaxias espirales de tipo SA, SB o SC, o barradas SBA, SBB o SBC, dependiendo de los números que les den. Juntamos todo eso y miramos a ver cómo nos dan las clasificaciones de todas las que hay. De las que hay en la diapositiva. En las diapositivas de la clase. En las de la clase de hoy. En las de la clase de hoy. Yo ahorita cuelgo esto ya mismo me voy para la oficina y ya mismo las cuelgo en la página del grupo y se las mando por correo para evitar que la página de la red de la universidad se haga este fin de semana. Entonces esta la voy a mandar específicamente por correo, para que tengan las ideas. Y hacen la clasificación sobre todas las galaxias que aparecen. Un ejemplo de una galaxia con brazos. ¿Cómo, perdón? Un ejemplo de una galaxia con brazos. No la tengo aquí. M51, la galaxia del remolino. Tiene brazos espirales.